Cordial saludo, mi nombre es Javier Leonardo Hernández, pertenezco al SEAD José Acevedo y Gómez. Estoy en el programa de Ingeniería Ambiental. El curso es el Sistema de Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos. En esta presentación les vamos a hablar sobre el diagnóstico y caracterización de residuos y la implementación de un proyecto para la construcción de un compostador. En sí, esta presentación data de cómo podemos aprovechar los residuos orgánicos que se producen en el hogar y producir un abono orgánico. Entonces, primero que todo vamos a hacer un diagnóstico de la vivienda. Se hizo el plano de la vivienda en un formato de WG en el programa DraftSci. Entonces acá podemos ver, mi vivienda consta de 3 alcobas, 3 habitaciones, baño, patio de ropas, cocina y sala comedor donde se producen los residuos que vamos a aprovechar. Tiene una escala de 1 a 100 y un área construida de 64,86 metros cuadrados. Primero que todo se hizo la recolección de los residuos y la separación en la fuente. Entonces acá podemos ver residuos orgánicos, que son los que vamos a aprovechar, residuos plásticos y papel y cartón, que entregándolos así o separándolos así en cada hogar podemos que cada residuos sean más aprovechables y generar menos contaminación. La recolección se tuvo que hacer por 7 días, lo hice el 23 de febrero al 2 de marzo y un secado de 6 días que no se ve muy reflejado por el clima, que estuvo un poco húmedo y por lo tanto no bajó el porcentaje de humedad. Los datos los plasmamos en el siguiente cuadro. Entonces acá tenemos la composición, residuos orgánicos, papel, cartón, plástico, vidrio que no se recogió, peligrosos y otros que tampoco tuvimos. Acá el peso húmedo, entonces los residuos orgánicos 2.8 kilogramos, papel y cartón 0,735 y plástico 0,585 kilogramos. Para calcular el volumen de kilogramo por día, dividimos el peso húmedo en el número de días que hicimos la recolección y el porcentaje en el peso húmedo de cada residuo por 100 dividido en el peso total. Así sacamos los porcentajes. Entonces el mayor porcentaje que se recogió en el hogar fue de residuos orgánicos, que fue el 67,96%. Después de que se realizó el secado, pesamos los residuos, se vio que no hubo mayor porcentaje de humedad por la cuestión del clima. Los residuos orgánicos, entonces tuvimos un peso húmedo 2.8, un peso seco 2.6, un porcentaje de humedad del 7,14%. En el papel y el plástico no tuvimos porcentaje de humedad. También tuvimos que calcular la producción per cápita, teniendo en cuenta la siguiente fórmula. Producción per cápita, kilogramo por habitante y el número de días. Entonces, simplificando la forma a un séptimo, que este es el número de días, por la suma total de los residuos dividido en el número de habitantes, que en este caso somos 5, y nos dio una producción per cápita de 0,117 kilogramos día habitante. Eso es lo que produce cada persona en el hogar en porcentaje por un día. Entonces acá vamos a hacer en sí la implementación del proyecto. Entonces tomé un balde que teníamos en la casa que no utilizábamos, lo perforé por la parte inferior y lateralmente, y aparte se consiguió una base para los lixiviados que produce el compostador. Los agujeros inferiores se hicieron para la recolección y el drenaje de los lixiviados y los agujeros laterales para facilitar la aireación. Estos se hicieron con una puntilla caliente para que fuera más fácil. Entonces en sí el compostador, primero puse una capa de tierra que ya tiene microorganismos, ayuda con el drenaje y la aireación del compostador. Los microorganismos tienen que reproducirse y alimentarse de estos residuos orgánicos y así tener un buen compostaje. 2. Los residuos orgánicos, los secados, y por último apliqué una capa de cal para neutralizar el compost y los microorganismos se puedan proliferar de una mejor manera, que se encuentren en un ambiente ni ácido ni básico para que tengan una mejor proliferación. Apliqué 3 capas de estas para el total del compostador. Entonces acá tenemos el total, las 3 capas fueron 9 litros, el balde tiene un medidor y ahí pudimos constatar el volumen, un peso final de 6 kilogramos y una profundidad de 22. Aquí está la etiqueta del compostador con mi nombre y el código. Entonces en sí, como para explicar más, el compostador es un abono orgánico que se produce en la casa aprovechando los residuos de cocina, o sea, los residuos orgánicos que se producen de
la cocina, del hacer diario. Entonces ahí lo que se hace es que se aprovecha de una forma responsable estos residuos. Entonces en sí el compost es un abono orgánico obtenido de la descomposición controlada de la materia orgánica. Es un producto estable y agradable a las propiedades que le puedan dar al suelo y a las plantas. Entonces en sí estos son microorganismos anaerobios, por eso se le hizo la perforación para que estos tengan una mejor reproducción y puedan alimentarse de los residuos orgánicos y así degradar esta materia y poderlo convertir en abono. Entonces es muy bueno que se haga en los hogares porque el 30-40% de la basura que se produce en hogar son materia orgánica. Sería bueno que esto sea aprovechado en hogares a pequeña escala y así aprovechar estos residuos, o también sería bueno hacerlo a buena escala, a una escala alta, para que se puedan aprovechar mucho más los residuos orgánicos y estos serían fertilizantes buenos para el suelo, para las plantas, sin utilizar fertilizantes químicos que puedan intoxicar, en pocas palabras, el suelo. Entonces en sí esto es básicamente es un proceso básico. Entonces si son las bacterias, tienen que tener un ambiente adecuado para ellas, que no sea una temperatura muy alta o que no haya mucha humedad. Entonces, por lo tanto se realizan volteos para tener buena aireación y controlar la temperatura del compostador. Entonces en sí esta es básicamente la presentación de cómo realizar un compost casero y cómo aprovechar los residuos orgánicos en cada hogar. Y si se pudiera hacer a gran escala sería mucho mejor. Así le ayudamos a los suelos a fertilizarlos más y los desintoxicamos de los fertilizantes y plaguicidas que se puedan utilizar para diferentes cultivos o en la agroindustria en general. Entonces muchas gracias por su atención. Aquí presentamos la bibliografía, que en sí fue el video que se encontró en el entorno de conocimiento de cómo realizar el compost. Muchas gracias.